por este momento tan especial que nos permites de poder estar en tu casa y poder, Señor, encomendar todas nuestras peticiones a ti, Señor. Glorifícate según tu gran bondad, según tu gran amor por tu pueblo, Señor, al cual amaste con amor eterno, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, de tu iglesia, Señor, que podamos ser fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, queridos hermanos. Es una bendición, un privilegio poder estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estar en su casa, poder ser bendecidos, fortalecidos, eso no tiene precio. Y por eso vale la pena el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos de venir hasta este lugar después de un día tal vez pesado, después del trabajo. Ya hoy es viernes, después de una semana. Creo que solamente aquellos que han comprendido que en Él está nuestra fuerza es que se han esforzado al venir hasta este lugar. Y como ya dije, recibir de Él bendición, fortaleza y una administración especial. Y poder también meditar en su palabra, la cual está llena de muchas promesas para nuestras vidas. En el Salmo número 3, versículo 5, dice que yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Es decir, que el Señor es el que tiene nuestra vida en sus manos. Es Él quien nos sostiene. Así que debemos de estar felices porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Ha llegado un momento muy especial de poder meditar en la palabra del Señor. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes un sencillo pensamiento, pero que espero sea de mucha edificación y bendición para nuestra vida cristiana, para nuestras almas. Reciban un saludo de nuestro pastor, el cual tuvo que salir siempre por la obra para predicar la palabra del Señor. Es muy admirable el llamado que el Señor le ha hecho a su siervo, al pastor, y pues la disposición de él de siempre decir: heme aquí, envíame a mí donde tú quieras que yo vaya. Así que él anda en otras tierras, pero nos dijo que saludáramos a toda la congregación. Sé que muchos de ustedes tal vez esperaban el estudio doctrinal, de poder seguir los temas de salvación. Ya vimos la depravación total, la elección incondicional, y pues ahora tocaba la expiación limitada, pero la próxima semana el pastor seguirá con los estudios. Ahora yo quiero solamente compartir un pensamiento y quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, un versículo muy conocido. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 12, que alguna vez lo hemos aprendido de memoria. Espero puedan verme, queridos hermanos, que el púlpito está un poco más alto. Quiero mandar también un saludo muy especial a todos aquellos que a través de las redes, a través de la transmisión nos siguen. Esperamos que el Señor les bendiga grande y ricamente. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, quiero invitarle a que puedan ponerse sobre sus pies para leer la Escritura. Y dice así la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Inclinemos el rostro y digámosle: bendito Dios y Padre que estás en los cielos,
En esta hora, Dios amado, te damos gracias por tu gran bondad, por tu misericordia, Señor, y por la bendición tan grande que tenemos de encontrarnos en tu casa, delante de ti, Señor, porque creemos que tú estás en medio de tu pueblo, Señor, porque donde dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estarás tú, Señor, para respaldar, para bendecir, para fortalecer, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido acercarnos a ti, Señor, para encontrar oportuno socorro, para encomendarte a ti nuestras peticiones, porque creemos de que tú eres poderoso y de que tú tienes, Señor, el poder para sacarnos adelante, Señor, para darnos la respuesta, para darnos la salida, para que recibamos de ti el milagro que estamos esperando, Señor. Y ahora gracias te damos porque podemos leer y meditar en tu santa palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, de que seas tú guiándonos para que podamos ser edificados en la instrucción de ella, Señor. Aquí están nuestros oídos, aquí está nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a estar atento a lo que tú quieres decirnos en esta noche, Señor. En tus manos ahora nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, querido hermano y hermana. Gloria a Dios. En esta oportunidad, queridos hermanos, quisiera compartirles un pensamiento bajo el tema: ¿en qué consiste la vida cristiana? En ese tema quisiera concentrarme. La necesidad que tenemos de saber en sí qué es lo que Dios espera de sus hijos, qué estilo de vida Él quiere que tengamos. Pues esa es una pregunta que debemos constantemente hacernos, si en realidad estamos agradando al Señor con nuestra vida y con nuestros hechos, así como el apóstol Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 13 de la segunda carta: examinaos para ver si estáis verdaderamente en la fe, porque hay muchas ideas de la gente, no solamente incrédula, sino también de los creyentes, cuando no estudian la palabra de Dios de manera conscientes y guiadas por el Espíritu Santo, y se crean conceptos de cómo debe de ser la vida cristiana. Y pues en el camino, con el tiempo, se van como fundamentando en esas ideas, en vez de fundamentarse en lo que dice la palabra del Señor. Sé que es un libro muy amplio para poder tener claramente lo que Dios espera, pero de una manera sencilla, como dije, quisiera compartirles algunos elementos que es lo que Dios espera de sus hijos, que su vida se fundamente en elementos sólidos como nos los revela la palabra del Señor. Como ya dije, hay muchas ideas de cómo debe ser la vida cristiana. Y muchas de esas ideas muchas veces tienen que ver con obras, tienen que ver con vestuarios, tiene que ver con el seguir la corriente. Como decía ya una canción, que donde va toda la gente, entonces ahí se van para que digan: yo soy cristiano. Yo en realidad puedo testificar que soy cristiano porque hago esto. Y no, pero ¿y dónde dice? No, pero es que yo lo hago. Entonces así es como la gente dice: bueno, si lo hace es porque es cristiano. Pero no muchas veces es bueno fundamentarse en eso, porque muchas de las ideas tienen fundamento bíblico, pero no son la base en sí, sino que son cosas que vienen como a enriquecer, como a edificar el fundamento, el cual es Cristo, y uno va viendo si le va poniendo cosas preciosas, oro, o le pone hojarascas y heno y todo aquello que no son con excelencia. Pero como ya les dije, con el tiempo la gente como que se va acostumbrando a esas ideas
y piensa que la vida cristiana es así. Yo le puse el ejemplo, bueno, yo sigo la corriente y por ende yo me siento cristiano. O si es un verdadero cristiano, a veces piensa que está bien delante del Señor. Pero tristemente, muchas veces no es así. Como por ejemplo, podemos ver la iglesia llena, podemos ver los domingos más que todo, porque entre semana veo yo que no vienen muchas. Pero yo felicito a cada uno de ustedes que han venido y que esperamos que el Señor les siga bendiciendo y les siga instruyendo. Pero el congregarse solamente no es la base de una vida cristiana. Es parte, pero no lo es todo. Porque nosotros podemos ver a alguien que viene miércoles, que viene viernes, que viene domingos. Él es cristiano. Pero allá afuera es diferente. Entonces, allí no está bien. Porque un verdadero cristiano lo es en todo lugar. En el trabajo, en la escuela, en las calles, en donde quiera que pueda dar testimonio de ser un verdadero cristiano, ahí se evidencia. Pero eso de seguir la corriente solamente no es algo nuevo, sino que desde antes también se dio. Como por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, dice la Biblia que se mezcló muchos extranjeros, tal vez porque vieron las maravillas del Señor, de que abrió el mar por amor a su pueblo para que pasaran en seco. Entonces cuando vieron, wow, entonces voy a seguir al pueblo de Dios. Entonces, pero cuando ya venía la prueba, ya se lamentaban y decían, a morir a este desierto nos ha traído Moisés. Y cuando él se iba a orar y a estudiar la palabra, ¿dónde está Moisés? Mejor levantemos a un becerro de oro. Pero el detalle que les quería compartir es que ellos se mezclaron y iban con el pueblo de Dios. Así muchos que podrían venir todo el tiempo no tienen la vida cristiana en sí, porque la vida cristiana es vida, es toda la vida. No es 2 horitas, bueno, el día de semana 1 hora y media, no imagínense, le quedamos debiendo al Señor. Y el viernes también, y el sábado 1 horita. O sea, no es una vida, es prácticamente algo part-time, algo al tiempo. Pero el congregarse no estoy diciendo que es malo, sino que tiene que ser consecuente a una base que hemos puesto y que va a enriquecer nuestra vida cristiana. Pero aquellos que dicen, bueno, yo voy a ir a la iglesia porque mi abuela me trae, porque un familiar me trae, pero no hay un cambio, entonces no tiene una vida cristiana. Para seguir con el ejemplo de que, aunque si está todo el tiempo, cuando estuvo nuestro Señor Jesús en esta tierra, Él hizo la multiplicación de panes y peces y dice que a 5,000, a 8,000 le dio de comer y la gente estaba emocionada. Dice la Biblia que grandes multitudes iban con Él. Pero el Señor, cuando vio que ellos no tenían una vida verdaderamente porque le habían creído a Él, por quién era Él, Él de repente les dijo, ustedes me siguen porque les he dado de comer. Entonces, pero nosotros cuando vemos, ay, los multitudes, entonces ese es cristiano. Entonces, pero no es así, sino que el Señor lo que quiere es que nosotros, primeramente la base, ya dije, ¿no? El fundamento, Jesucristo, así como le dijo al joven rico, que él se le acercó y le dijo, maestro bueno, le dijo. Y el Señor le dijo, bueno solo Dios. Entonces, lo que el Señor quería es que Él le dijera, yo sé que solo bueno Dios, porque tú eres Dios. Pero Él no le dijo así. Entonces, cuando vio el Señor que lo seguía no con un buen fundamento, no porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, sino que, bueno, entonces los mandamientos, ¿sabes? Sí.
y honra a tu padre, no adulterarás, todos los que ustedes ya se saben de memoria. Pero aún te falta uno, vende todo lo que tienes. Bueno, y él se alejó porque era su vida la fundamentaba en las riquezas. Entonces, no basta solamente con tener la intención, sino que debemos de fundamentarnos en lo que es en realidad una vida cristiana. Y ahora al tocar este versículo que leía, muy conocido, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, quise empezar con el pensamiento, con este versículo, porque ahí encontramos el elemento básico para poder ingresar a la vida cristiana, el cual es la fe, creer en el Señor, los que creen en su nombre. Pero dice que los que le recibieron, es decir, que debe haber una respuesta al ofrecimiento del Evangelio, porque el Evangelio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos solamente escuchan: sí, 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 pero yo creo. ¿Habrá alguien que quiera creer a esa promesa? Y vienen y reciben al Señor. Entonces, pero hay algo que ocurre en la conversión, y es lo que estamos estudiando en la soteriología, es decir, en la salvación. Pero eso más adelante el pastor se lo va a explicar. Bueno, el arrepentimiento, de ahí viene el otro elemento que les quería compartir, de ahí viene la justificación, la santificación, algo que ocurre simultáneamente. Pero hay otro elemento que con este quiero terminar para ingresar a la vida cristiana, que es el que se menciona en el capítulo 3, que es el nuevo nacimiento. Con esos dos elementos uno ingresa a la vida cristiana. Pero aquellos que no evidencian que hayan recibido al Señor y nacido de nuevo, se les nota en la vida que llevan. Porque es necesario poder entrar a la vida cristiana a través de esos elementos que les dije: la fe, la respuesta al Evangelio, y a través de la gracia del Señor y el Espíritu Santo y de la palabra, poder nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo nosotros somos compartícipes de la naturaleza divina, como estamos estudiando con el pastor en Pedro. Pero al tener nosotros esa experiencia sobrenatural de resucitación de nuestro espíritu, es que podemos evidenciar el estilo de vida que tiene, valga la redundancia, la vida cristiana. Así que aquellos que logran experimentar eso podrán evidenciar al mundo, a la gente, de que en realidad Cristo vive en nosotros. ¿Cómo les pasó a los discípulos, a los primeros seguidores del Señor? Dice la Biblia en Hechos, capítulo 11, versículo 26, que en Antioquía es que se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos. ¿Por qué cree que era? Es porque tenían evidencia y miraban a Cristo en su estilo. ¡Ey, se parece a Cristo! ¿Cómo le llamamos? Cristianos. Entonces, estos tienen una vida cristiana. Entonces, yo creo que a muchos de ustedes ya les ha pasado allá afuera: yo te miro algo diferente, te miro sufriendo, pero a la vez feliz. Es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo te veo que con problemas, pero te veo siempre que hasta a mí me estás animando en vez de que yo te esté animando. Es porque el Señor es bueno y Él sostiene mi vida, como decía al principio, que Él sustenta nuestro ser. Y sobre eso es que yo quisiera concentrarme, en el tipo de vida que el cristiano debe de tener, porque yo ponía a pensarme en lo que veo alrededor, ¿no? Que algunos vienen
Y pues yo digo, bueno, ¿serán cristianos o no? O bueno, si están siguiendo con conciencia la transmisión desde sus casas o solamente le dan play y para que uno vea que están en línea. Ya lo descubrí, pero, pero bueno, esperemos que no sea así. Pero yo me ponía a pensar, ¿y si fuese así? O sea, ¿son cristianos? ¿O andan mal? ¿O son tibios? Bueno, esperemos que no, que sean fríos, porque si son tibios, el Señor los va a vomitar. Pero si son fríos, tienen esperanza de que el Señor un día los llame y diga, no, yo andaba caído en realidad, pero hoy el Señor me llamó y me dijo, ven fuera. Pero así mismo pensaba, démosle vuelta a la tortilla, y pensaba en aquellos que vienen siempre, en aquellos que están, y no, es que ese sí, ese es consagrado, tal vez lo venga uno aquí con camisa o no sé, no con algo externo, pero en realidad será esa la vida cristiana. O sea que de aquí nadie se exenta, ¿no? de las cosas, de la instrucción del Señor, ya sea aquellos que no vienen como también los que vienen, aquellos que, o sea, ¿me entienden? O sea, ¿es esa la base o hay otros elementos más importantes? Como la que le dijo el Señor a aquel que diezmaba. Está bueno que diezmes, pero sin dejar de lado aquello, la justicia y la misericordia. Porque muchas veces uno es así, ¿no? Que uno, bueno, es que yo hago esto, esto y esto, entonces yo soy cristiano. Pero quiera Dios que el Señor nos haga entender. Yo quiero compartirles solamente 3 detalles y es con respecto a eso de la vida cristiana, ¿no? Ya vimos de que a los discípulos le llamaron por primera vez cristianos en Antioquía porque evidenciaban esa vida, se parecían a Cristo. Pero yo quisiera, el primer punto es antes del cristianismo. Quisieran responderme qué había antes del cristianismo. Antes del cristianismo estaba el judaísmo, que está todavía, no, pero en síntesis, como el cristianismo no había florecido, estaba el judaísmo. Y usted dirá, bueno, es que hay muchas religiones, pero yo no quisiera concentrarme en los dioses, en los ídolos que la Biblia nos enseña desde Egipto y desde los filisteos que tenían su Dios, y bueno, los latinos, los romanos, y ahora que está Buda y ellos tienen su manual para poder vivir y, si yo hago esto, entonces yo soy budista. Pero no quiero concentrarme en esto, sino quiero concentrarme en sí la vida que el Señor ha demandado de su pueblo a lo largo de los tiempos. De una manera solamente leída, mencionada, y es con respecto al trato que Dios ha tenido con su pueblo desde el principio. Porque Dios existe desde siempre, Él es eterno. Pero Él un día dijo, voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza. Entonces ahí tuvo que tener un trato. No era el cristianismo todavía. Muchos estudiosos le llaman a eso las dispensaciones, pero es un sinónimo de los períodos de el trato de Dios con la humanidad. Y el primer período fue el período de la inocencia. ¿Qué es lo que Dios esperaba en ese período? Se esperaba que el hombre y la mujer obedecieran a lo que Él había dicho, que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, y que trabajaran la tierra y que se fructificaran. Pero no lo hicieron ese último, no lo hicieron. Lo hicieron después de la caída. Y esa era la vida del seguidor de Dios en ese tiempo. Dios esperaba que fueran obedientes y que no comieran del fruto. Si hacían eso, agradaban al Señor. Después de la caída vino el periodo de la conciencia. Es decir, que ahora ya conocían el bien y el mal y que va desde la caída hasta el diluvio. En ese periodo el Señor se esperaba una cosa, que intentaran hacer el bien.
aunque sí ya estudiamos por la depravación total que el hombre no puede hacer el bien, pero por eso dije que intentaran hacer el bien. Yo estaba leyendo cuando Abel y Caín ofrecieron al Señor sacrificio y el Señor vio con agrado a la de Abel y no le fue con agrado la de Caín. Y decía ahí, el Señor le decía irónicamente, ¿y por qué estás enojado? ¿Por qué estás cabizbajo? No has hecho el bien, por eso es que te sientes así. Entonces es ahí donde uno puede deducir de que el Señor lo que se esperaba es que hicieran el bien. Entonces, si alguien hacía el bien, agradaba al Señor. Después del diluvio, con Noé, viene el periodo que se le llamó gobierno humano. El Señor, cuando terminó el diluvio, le dijo a Noé que saliera del arca y le dijo que llenara toda la tierra y que se multiplicara. Entonces, lo que yo puedo ver ahí es que el Señor lo que se esperaba de los hombres era que tuvieran hijos. Y como no había mucha gente, podían hacer incesto. Y no desagradaban al Señor. Pero otra cosa que les pedía es que se extendieran, que no se quedaran ahí donde quedó el arca. Entonces, si hacían esas dos cosas, tenían una vida que agradaba al Señor. Para ir avanzando, después había el periodo de la promesa, que va desde Abraham hasta Moisés. Ese es el periodo de la promesa. ¿Y qué es lo que Dios exigía ahí? Lo que Dios exigía era que Abraham habitara en Canaán. Si él se quedaba ahí, tenía una vida que agradaba al Señor. Pero si él no estaba ahí, desagradaba al Señor, así como ustedes lo han leído, que se iba a Egipto por el hambre. Entonces no agradaba al Señor. Pero ya, ahora sí vamos al periodo que ustedes ya se saben. Después de Moisés, del monte Sinaí, de las tablas, hasta nuestro Señor Jesucristo, está el periodo de la ley. Ahí tenían que hacer y cumplir todo lo que la ley decía. En Gálatas 5:3, así dice que tiene que guardar toda la ley. O sea que ahí no hay tales de que, no, Señor, pero es que la carne es débil. No, es que aquí tienes que cumplir para agradarme a mí. Por esas obras que cumplas, vivirás. Entonces, si esta prédica hubiese sido para ese tiempo, entonces teníamos que decir, leamos toda la Biblia y cumplámosla. Entonces, si quieren ser judíos o personas que agradan al Señor. Y finalmente, llegamos al cristianismo, que va desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el rapto de la iglesia. Ese es el periodo de la gracia de la iglesia. Y es lo que el Señor se espera ahora de nosotros. Pero hasta ahí dejo ese punto, que ya vamos a hablar de la vida cristiana, pero muy sencillo, ustedes dirán, tanta énfasis. El segundo punto quiero decirles con respecto a las ideas de vida cristiana. Muchos, como les dije en la introducción, han querido combinar sus ideas con lo que van estudiando en la Biblia y a veces como que saben lo que está escrito en la Biblia, pero dicen, no, pero es que es necesario también hacer esto o aquello. Pero y muchas cosas son buenas en sí las que piden, pero que si solamente se hace eso, no agrada al Señor. Solamente se esfuerza, hay un arduo trabajo, pero el amor, que es lo más importante, que es lo que prevalecerá, se deja de lado. Y es ahí donde el Señor le habla a Éfeso y le dice, tengo en contra de ti algo, que has dejado tu primer amor. Pero lo que le quiero decir que esas ideas en el tiempo es como que se han acostumbrado, pero no solamente pasa en este tiempo, sino también pasó en el principio. En Hechos, capítulo número 15, podemos encontrar a creyentes judíos que llegaron a una ciudad y querían
exigir a creyentes que no eran judíos que se circuncidaran para ser salvos. Es decir, aquellos que se llaman los judaizantes. Entonces decían, no, es que mira, yo sé que ahí dice que por gracia solamente, pero tenés que circuncidarte, porque siempre es la palabra del Señor y aquí la dice. O sea, siempre como que combinaban sus propias ideas y dejaban de lado una nueva revelación, un nuevo pacto, un evangelio. Y tristemente es lo que yo les quería enfatizar, que a veces como que se ha mezclado eso también en la iglesia. Y no solamente por ideas nuestras, sino también por la cultura o la religión en la cual hemos crecido, el catolicismo. El catolicismo, ella sabe que es por gracia, pero también combina las obras. Y dice, pecaste, bueno, la confesión, pero también la penitencia. Bueno, entonces tu pecado es grave. Entonces vas a tener que hacer tantos Padres Nuestros. ¿Dónde? Ahí donde ese palo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces como que combinaron eso y esa no es una vida cristiana, según la Biblia. Y así hubieron muchas cosas que la Iglesia Católica mezcló para con el pueblo que era ignorante porque no tenían acceso a la escritura, solamente estaba una traducción al latín y la gente del vulgo pues no sabía el latín. Entonces ellos decían, bueno, entonces vamos a vender la salvación, las indulgencias. Entonces ya, bueno, den 20 euros y tendrán el cielo ganado. Den limosnas. Y de hecho las limosnas es bíblica, pero no es para la salvación, sino es para recibir la bienaventuranza. Más bienaventurado es dar que recibir. Así dice, ¿verdad? Para los que leen la Biblia. Y no sé si alguna vez fueron católicos ustedes. Gracias al Señor yo no fui católico, solamente mundano. Bueno, pero gracias a Dios que nuestros ojos fueron alumbrados y que ahora podemos ver la libertad que da la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres para alabar al Señor. Así que por eso es que estamos aquí en esta noche. Y pues esas son las ideas que la gente tiene del cristianismo. Y no hablar de vestuarios, de imagen, porque son buenos, como ya dije, pero no es la base. Porque imagínense ustedes de que a mí me vieran solamente con corbata todos los días, pero fuera un sinvergüenza, un mentiroso, un ladrón. Allá afuera, o sea, no tiene sentido. Pero para aquellos que tienen fundamentados el que la camisa y que la corbata y que el saco, entonces cuando me vieran aquí dijeran, o sea, excelente. Pero no, delante de Dios, porque Dios mira al justo y al injusto. El Señor es omnipresente. Así que, pero ahora sí, hermanos, para ir terminando el último detalle, ¿en qué consiste la vida cristiana? Y yo quiero leer junto con ustedes en Hechos, capítulo 24. Hechos 24 también, versículo. Capítulo 24 y versículo 24. Dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén. Yo cuando leía esa descripción que Pablo, uno de los que el Señor inspiró para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento,
fue muy interesante que él hablaba a Félix acerca de la vida cristiana, porque Félix y Drusila se interesaron en lo que se escuchaba por ahí de ese camino. Y entonces cuando oyó que Pablo estaba bajo su custodia, porque estaba en la cárcel por parte de Félix, y él lo mandó a llamar y quería escuchar lo que tenía que decir acerca de la fe en ese hombre que dice que él estaba muerto, pero que había resucitado. Entonces, él quería saber básicamente en lo que les quería compartir, la vida cristiana. Y él dijo 3 detalles. Dice que le disertaba acerca de la justicia. Ese es el primer detalle, la justicia. De una manera rápida, porque se fue el tiempo. La justicia, el concepto doctrinal es aquel acto judicial por medio del cual Dios declara a una persona inocente. Esa es la justicia. Saber que solo por la fe en Jesucristo y por la gracia somos declarados inocentes. No por obras, no por ideas, no por algo que nosotros pudiéramos ganarnos, porque nosotros lo único que podíamos ganar y recibir era la condenación, porque habíamos infringido la ley de Dios. Usted sabe que allá están los policías y usted hace algún delito, tienen cómo meterlo en la cárcel y condenarlo. Así Dios dejó su ley, su palabra, para que nosotros supiéramos qué es lo que a Él le agrada le agrada y no le agrada. Y nosotros, al faltar a muchas de las instrucciones suyas, nosotros perdemos el blanco. Y precisamente eso es pecado, no dar en el blanco, no dar en el blanco de la ley de Dios, no dar en la palabra de Dios. Entonces, al no dar y al infringir, nosotros somos culpables. Y al ser culpables, lo único que nos espera es la condenación eterna. Y como hemos hablado de ley, hemos hablado de infringir, por eso que el Señor se le dijo, bueno, voy a utilizar siempre los términos que he venido utilizando y voy a utilizar la justicia. Ustedes, para que se acerquen a mí, tienen que ser inocentes, justos, para que yo pueda escuchar sus oraciones. Pero para poder ser justos, nosotros tenemos que fundamentarnos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente a través de la confianza que tengamos en lo que Él hizo, su justicia, porque Él fue justo, Él es justo, podremos nosotros ser declarados inocentes. Y si nosotros, bueno, hoy sí ya creí, pero quiero hacer esto, porque al hacer esto, yo siento que soy justo. Entonces allí ya estamos como combinando ideas. Y no les estoy diciendo que vivan como quiera y que si tienen fe son inocentes. No, porque el que ha nacido de nuevo tiene una naturaleza tal que quiere agradar al Señor. Y eso que se ha mezclado, esas ideas que se han mezclado en la iglesia, muchas veces son bastante oíbles y se escucha. Yo he escuchado que tal vez la gente se expresa y dice, bueno, yo soy así, soy asá, y pues no digo que soy digno, pero más o menos. Entonces ya como que la idea, no, pero es que en realidad esa persona sí es justa porque hace esto y aquello y lo otro. Y aquellos que no lo hacen se menosprecian a sí mismos, aunque si andan fríos, sí, pero su firmeza no depende muchas veces de las obras, sino solamente de la justicia que da el Señor a través de la fe, a través de creer que solamente por Él es que somos aceptados para con el Padre. Y yo quiero leer también con ustedes Lucas 18, versículo 9.
Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este es el primer elemento que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida cristiana. El tener siempre en mente y claro que la bendición que tenemos de estar en Cristo se lo debemos sola y únicamente a Él, a nuestro Señor. Porque si nosotros dejamos de lado eso, muchas veces no agradamos al Señor. Es decir, que si alguien la menosprecia, entonces no crean de que ese alguien está agradando al Señor. Porque está confiando en que su vida está consagrada, doy el diezmo, doy un servicio a la iglesia, y que solamente viene los domingos, ¿qué va a estar agradando al Señor? Pero tal vez ese domingo que viene contristado, viene reconociendo de que no ha podido venir entre semana, pero le dice al Señor: yo tengo fe de que tú me puedes fortalecer y tú me puedes limpiar, tú me puedes perdonar. Y el Señor dijo en el 14, dijo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, ese es el primer elemento que el Señor se espera de todos los cristianos en todo momento, siempre humildes y confiando solamente que la bendición que pueda tener de consagración, de integridad, es solamente por Cristo. Gracias al Señor. Es que si no hubiese sido por ese sacrificio de nuestro Señor, yo no sería justo, yo no sería santo. Así que ese es un elemento de la vida cristiana: la humildad y el reconocimiento en nuestro Señor Jesucristo solamente, en la obra que Él nos ha dado para que seamos perfectos para siempre. Eso basta para que lleguemos inocentes delante del Padre. Confiar en el sacrificio del Señor y no confiar en nosotros mismos, en lo que hacemos, en lo que damos, en lo que la gente piensa de nosotros, sino siempre confiar en el Señor y en su justicia. Y dice otro detalle, siempre siguiendo lo que Pablo le dijo a Félix: el dominio propio. Creo que son conceptos que ustedes no ignoran. El dominio propio es el abstenerse de hacer las cosas que no agradan al Señor. Y muchas veces uno piensa solamente en algo, en el cuerpo, en los miembros, en el pecado en sí. Y eso es cierto: tener dominio propio, tener autocontrol, tener templanza, es muy importante para agradar al Señor. Pero asimismo, para abstenerse de atropellar a los demás, y como vimos en Lucas, y no menospreciar a los otros. Eso es abstinencia, es dominio propio. No creernos más que los demás. Y Señor, pero tú sabes que yo estoy cansado y me forcé. Y que acaba de empezar a trabajar y no viene solo porque está cansado. Entonces ahí el Señor, como vimos con el pastor, echa toda tu ansiedad en mí. Todo eso que por humilde lo haces, revístanse de humildad. Y a veces provoca enojo. Entonces echen toda esa ansiedad en mí. Ese dominio propio. Entonces aquellos que menosprecian y que están consagrados y que por sus obras piensan que son justos, ellos
tienen que ejercer su dominio propio. Por eso les dije, la vida cristiana. El Señor se espera que seamos justos por su justicia solamente y que tengamos dominio propio. ¿Hasta cuándo, hermano? Siempre. Entre más años, como que más va a fortalecer su dominio propio, su carácter, su mentalidad, lo que usted piensa. Cuando usted piensa algo y que lo ha visto en la Biblia, pero que el pastor le dice, no, pero es que yo le sugiero esto. Entonces uno a veces no quiere en humildad, pero aquellos que obedecen es porque tienen dominio propio. Entonces esa es la vida cristiana, tener dominio propio. ¿Han ejercido el dominio propio? Que el Señor nos ayude a ejercer el dominio propio. Pero como ya dije, no solamente con el pecado en sí, sino también muchas veces con algo en lo cual no estamos de acuerdo. Vamos a leer Romanos 14, lo que consiste la vida cristiana. Romanos 14. Con esto terminamos, hermanos. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. El 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino lo que dijo Pablo también, justicia, paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, siempre hablando de la justicia, y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí lo que podemos ver es dominio propio. Imagínense ustedes, no, pero es que yo he sabido que es pecado. No es pecado, yo he leído la Biblia que si tú oras, santificas los alimentos. No, pero es que yo pecado. Entonces a uno dominio propio, por amor entonces a tu persona que Cristo murió por ti, no lo voy a hacer enfrente tuya. Eso es dominio propio. Por eso les decía que no solamente en el pecado, sino también en cosas de los débiles. Y muchas cosas que a veces hemos renunciado, ha sido porque el Señor les ama tanto, y nosotros por ejercer el dominio propio y por servirle al Señor, porque dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Es decir, que aquellos que se abstuvieron del alimento porque los otros pensaban que eran pecado, servían al Señor. Entonces nosotros, si por dominio propio a veces somos humillados, pensemos que es un servicio al Señor y el Señor se agrada de eso. Entonces, mientras más usted comience a vivir este camino, la vida cristiana, usted se dará cuenta de que ese es un elemento fundamental en la vida cristiana, el dominio propio. Justicia, dominio propio. Y por último decía el juicio venidero. La Biblia nos enseña que todo hombre será juzgado
según haya sido sus obras. A los incrédulos también, en el gran trono blanco, dice que serán abiertos los libros. Y según lo que hayan hecho en el cuerpo serán juzgados. Así su condenación será según sus malos hechos. Pero también los creyentes serán juzgados. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Es decir que el juicio venidero forma parte de la vida cristiana. Yo hago esto porque un día el Señor me va a recompensar. En el tribunal de Cristo, allí recibiré alabanza. O sea que aquí nadie se fija en lo que hago porque no son dioses, pero Dios que todo lo ve, Él nos va a recompensar porque hay un juicio venidero. Entonces, en la vida cristiana tienen que haber esos elementos: justicia, dominio propio y juicio venidero. Tienen que estar presentes siempre como base. Y hay más, pero en cada miércoles estamos aprendiendo cómo comportarnos. Así que, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor para darle gracias por este pensamiento. Aleluya. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios amado, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros al permitirnos gozar, Señor, de tus caminos, de esta vida cristiana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos enseña, nos instruye, nos exhorta, Señor, a ser mejores para ti, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a tener esos elementos en mente y que podamos ponerlos como base en nuestro caminar, Señor, porque tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Que tu palabra no nos espante como espantó a Félix, sino que, Señor, agarremos coraje en ti para poder hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, por esta palabra y gracias por tu pueblo. En tus manos de amor y de misericordia lo encomiendo. Bendícele, Señor, y ayúdale a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.